Muchas veces le pedimos al Señor que con su poder nos restaure, nos sane, nos supla. Veníamos en el camino para acá en la mañana, de mediodía, estaba lloviendo mucho y creo que como muchos le pedimos al Señor, por favor, que no llueva tanto, ¿no? Que no llueva tan duro, ¿no? Pero estaba pensando ahora que realmente lo que tenemos que pedir es, Señor, ayúdame en medio de este tiempo, con esta lluvia, con el sol, con el calor, con los dolores, con las aflicciones, con las dificultades de la vida. Permíteme encontrar la gracia tuya para seguir haciendo la voluntad tuya, para que ninguna circunstancia me saque de hacer la voluntad tuya, para que pueda superar, como dice tu palabra, que si pasamos por el fuego o por el agua, que si tenemos que pasar por estas cosas, tengamos esa gracia tuya para poder salir adelante. Realmente el Señor no está tan interesado en cambiar las circunstancias. Él está interesado en transformarnos a nosotros. ¿No? Esta es la cosa, Señor, hágame fuerte para pasar hacia donde tengo que ir y déjame terminar bien mi camino. Amén. El Señor está aquí para fortalecernos en eso. Creo que cada vez que leemos la Biblia y cada vez que vamos a escuchar un mensaje o que vamos a predicar, estamos diciéndole al Señor que esta palabra me ayude a superar este momento de mi vida. Hemos dicho que todos los momentos pasan y tengo que estar preparado para el que viene. Todos los momentos pasan y tengo que estar preparado para el que viene. Ayer, la última vez que hablamos de la semana pasada de Pablo, lo vimos allá en Troas. Estaba en Troas predicando larguísimo, ¿no? Empezó en la tarde y a medianoche estaba recogiendo a Eutico, que se cayó. Se quedó dormido Eutico, un muchacho, y se cayó del tercer piso y cayó muerto. No, murió cuando cayó. Y Pablo fue y se tendió sobre él y lo resucitó. Y fue y siguió adelante predicando hasta el amanecer. Tomaron la cena, comieron y ahora ya se van de Troas. Y aquello queda como un recuerdo, un testimonio, tanto para ellos decir, esto pasó en nuestro ministerio, como para Eutico, que iba a recordar ese día, un día especial en su vida, cuando se quedó dormido y se cayó y se murió. Y Pablo lo levantó. Y ya no podían seguir ahí, quedarse hablando años y años de Eutico, ahora había que seguir. Y otra vez Pablo se prepara un viaje para salir de Troas. Vamos a leer allí en el capítulo 20 de Hechos, del verso 13 al 21. Voy a usar ahorita la versión de Reina Valera contemporánea, que es más o menos igual, pero cambia un poquito las palabras, la idea es la misma, ¿no? Dice, nosotros nos embarcamos antes y navegamos hasta Asón, donde teníamos que recoger a Pablo, pues él había decidido ir allá por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, subió a bordo y nos fuimos a Mitilene. Partimos de allí y al día siguiente estábamos frente a Quío, al otro día tocamos puerto en Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo se apresuraba porque de ser posible quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Así que había decidido pasar de largo a Éfeso y no detenerse en Asia. Dice este pasaje que Pablo había decidido irse de Troas a Asón, la primera paradita de este corto viaje, por tierra.
mientras ellos, el otro grupo, navegaron. Y durante la lectura de los Hechos vemos que Pablo toma decisiones así, que a veces no entendemos por qué. Y yo le estaba preguntando al Señor, bueno, ¿por qué Pablo ahora dice que se va a ir por tierra y los otros navegando? ¿Qué son las razones que mueve a Pablo a hacer eso? Y Pablo tenía sin duda la guianza del Espíritu de Dios. Y Pablo era un hombre prudente y era un hombre que planificaba lo que iba a hacer. Y además en este viaje, Pablo estaba llevando una ofrenda. ¿Han leído ustedes en Corinto que Pablo recoge una ofrenda para los pobres en Jerusalén? Él llevaba una ofrenda y la razón, recuerda que mencionamos la semana pasada que había un grupo de 8 hombres que lo acompañaban. Y usted revisa los nombres de estos hombres y las ciudades de donde vienen, ellos representaban muchas de las ciudades que Pablo había visitado y donde había levantado una ofrenda para los santos, para los pobres de Jerusalén. Y estos eran como representantes de la iglesia que iban como custodios de aquella ofrenda. Y era como los que iban ayudando a Pablo para estratégicamente ir manejando este dinero, para que este dinero fuera administrado correctamente durante el camino, para que nadie hablase nada en contra de Pablo o de ellos, y para ser entregado también como debía de ser entregado. Había muchos peligros en ese entonces, como hoy, había muchos peligros de ladrones, de diferentes cosas, y Pablo tenía que actuar con esa sabiduría. Sabiduría de saber cuál es el siguiente paso que iba a dar en la vida. Y la prudencia de acompañarse con personas que le pudieran realmente ayudar. Y creo que esto es algo digno de imitar. Aunque no fuéramos apóstoles y aunque no lleváramos una ofrenda para los santos, aunque no tuviéramos un trabajo de eso, tenemos una vida tan importante que yo creo que vale la pena esas dos cosas: planificar nuestra vida delante de Dios, dejar que la guianza del Espíritu nos dé las señales y acompañarnos con gente que nos ayude a dar cuenta de lo que somos. No a quedarse solo sin tener a quien darle cuentas en la vida puede ser algo muy peligroso. Tener personas sabias, inteligentes que nos pueden apoyar es una buena medida. Y Pablo estaba urgido porque quería llegar a Jerusalén y estar allí, de ser posible, en el día de Pentecostés. Y también quise pensar un poquito y preguntar, porque a veces hablamos de los días y todo, y a veces no sabemos qué es. Y el día de Pentecostés es un día muy especial para los judíos, un día muy especial. Y también para la iglesia, un día tremendo, ¿no? El día de Pentecostés para la iglesia cristiana es fundamental. Yo creo que nosotros deberíamos de celebrar ese día en gran manera, ¿no? En gran manera. Para los judíos era la fiesta que tenía un fundamento histórico en la costumbre de darle gracias a Dios por las cosechas. Y se llamaba también la fiesta de las semanas, cuando se agradecía a Dios por el primer fruto de la cosecha. Entonces tenía ese origen histórico para los judíos, pero representaba la fiesta de Pentecostés, los 50 días que pasaron desde la Pascua o la salida de Egipto y la entrega de la ley a Moisés. Ellos están recordando, están celebrando ese día porque ese es el día como de la libertad para ellos, y donde se empieza a formar esta nación y esta soberanía que Dios les da a ellos, ¿no? Entonces era una fiesta muy importante. Pablo quería llegar allá porque quería aprovechar un tiempo donde había más gente. No, si yo quiero vender, voy a ir donde hay más gente. Si yo quiero ver más amigos, voy a ir donde se reúnen, ¿no? Y Pablo está actuando pues en una manera
muy sensata de querer llegar allá. Y también creo que Pablo quería gozarse de recordar que un día de Pentecostés había descendido el Espíritu Santo. Había comenzado la historia de la iglesia. Había comenzado el poder, la autoridad, la unción sobre la iglesia, ¿no? Y, coincide que el día de Pentecostés viene el derramamiento del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección o del sacrificio de Cristo, y que es la fiesta más importante para nosotros. Amén. Quería llegar. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido el deseo así de llegar pronto a un lugar, ¿no? Y usted dice, yo tengo que llegar porque hay muchas cosas allí que yo quiero gozar. Y Pablo tenía esta urgencia para llegar y por fin dejar esta ofrenda. Yo no sé cuántos dolores de cabeza y cuántos sufrimientos había tenido Pablo y cuántas amenazas y cuántas cosas difíciles por causa de transportar esta carga, y ahora quería depositarlo allí en Jerusalén. Desde Mileto, cuando llegan a Mileto, Pablo envía un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él, dice el versículo 17. Cuando los ancianos llegaron, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a hacerles útil y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Como él estaba apurado, dice que quería pasar de largo a Éfeso, ¿no? Quería pasar de largo a Éfeso y no quería parar en Asia. Sin embargo, el corazón de Pablo está pegado a la obra. El corazón de Pablo está comprometido a la obra. Y él ama a la iglesia. Y antes de irse a Jerusalén, porque él sabe, él entiende cuál es la voluntad de Dios para su vida, llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso para reunirse con ellos. Y el propósito de esta reunión es porque Pablo se va a despedir de ellos y les dice que ya nunca más van a volver a ver su rostro. Y les da un testimonio y les da unas palabras de ánimo a ellos. Nosotros en nuestra vida diaria tenemos la oportunidad de dar un testimonio y también darle palabras de ánimo a las personas que están con nosotros. Tenemos la oportunidad, este es un privilegio que Dios nos da, de ir escribiendo cada día nuestra propia historia delante de los demás. Que ese es nuestro testimonio que le dejamos a ellos. Y también tenemos la oportunidad de alentar, de animar a la gente que está participando también de esta pelea en el reino de Dios, porque esta es una pelea contra las tinieblas que nos quieren dañar. Y Pablo habla con ellos, se reúne con ellos y dice algunas cosas que yo creo que son muy importantes. Le dice primero, ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, cómo me he comportado. Y en mi mente aparece un cuadro de mi vida presentándome delante de la gente que me conoce y que tengo que decirles, ustedes saben cómo me he comportado. Ustedes saben. En nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, nosotros podemos decirle a la gente, ustedes saben cómo nos hemos comportado.
Quizás podemos escaparnos a donde la gente no sabe, pero qué también privilegio tenemos de poder confrontarnos y decir, aquí estoy yo, este ha sido mi testimonio. El apóstol Pablo tenía una trayectoria muy limpia y podía decirles a ellos sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, ustedes saben. Algunos de nosotros tal vez al hacer algo así, tendríamos que explicar o justificar o pedir perdón y decirle, reconozco que en mi caminar he cometido errores. Ustedes saben. Yo hubiera querido no ofenderlos, ¿no? Yo hubiera querido nunca haber ofendido a mi esposa, o nunca haber ofendido a mis hijos, o nunca haber ofendido a la iglesia. Si hacemos algo así, tenemos que reconocer. Va a llegar un tiempo donde tenemos que partir, tenemos que despedirnos. Hay personas que a la hora de la muerte tienen una lucha tremenda. Hay personas que parece que no pueden morirse porque tienen cuentas que arreglar. Hay personas que cuando alguien muere, eso se convierte en una verdadera tragedia porque hay un montón de cuentas sin saldarse. Tenemos hoy la oportunidad. Ustedes saben cómo me he comportado. Ustedes saben, y quizás al empezar una conversación como esa, tendremos que reconocer que hemos cometido muchos errores. Y eso nos haría muy bien. Eso nos haría muy bien. Venimos delante del Señor y decimos, Señor, usted sabe cómo ha sido mi conducta. Usted sabe cómo ha sido mi conducta durante toda mi vida. Usted sabe cómo ha sido mi comportamiento como cristiano. Usted sabe, Señor. Yo quiero un premio cuando llegue allá delante de Dios, ¿verdad? Pero antes, quizás quiero que la corrección de Él para poder aspirar a esos premios. Les dice también Pablo a ellos, ¿saben cómo he servido al Señor? Con toda humildad y con muchas lágrimas. Con toda humildad y con muchas lágrimas, ¿no? Creo que esta es la primera lección que debemos de pasar los creyentes, y creo que es la lección de la mitad de la vida, y creo que es la lección del final de la vida, es la lección que tenemos que pasar si queremos servir al Señor en cualquier dimensión, aún el servicio que hacemos como padres, como hermanos en la casa. El Señor dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo les quiero hacer descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No nos sirve en nuestra relación con los demás la altivez, la soberbia, el orgullo desmedido, el pensar que somos más que los demás. Nos ayuda mucho en el servicio que hagamos, aunque no fuéramos predicadores, ni apóstoles, ni profetas, solamente ser cristianos. Nos serviría mucho tener esa actitud de decir, hoy que me tengo que despedir, hoy que tengo que hacer un viaje, hoy que tengo que hacer algo nuevo, delante de ustedes, decirle a nuestra familia, a nuestros amigos, saben que les he servido con toda humildad. Ustedes son lo más importante para mí. Yo no soy. Por alguna razón, un día que fui a Cuba, Dios me puso un pensamiento de decirle a los hermanos, cada vez que se saludan, y cuando yo voy a Cuba con este grupo de hermanos y hablamos, siempre ellos recuerdan esto y se saludan así. Le dice, tú eres el más importante, le dicen al hermano, y yo soy el más necesitado. Tú eres el más importante. De aquí, de esta reunión, ustedes son los más importantes y yo soy el más necesitado. Ustedes son mis hermanos, tienen que ser siempre los más
importantes. Y por eso también aprendemos a sufrir con los que sufren. Aprendemos a llorar con los que lloran y vemos que hay tantas necesidades que aun cuando aparentemente nuestra vida está bien, todavía tenemos muchas oportunidades de llorar por los que están sufriendo. Porque respetamos su dolor y respetamos sus circunstancias y lloramos, dice Pablo, con muchas lágrimas. Uno no podría tener ningún tipo de ministerio de oración, de evangelismo, de ujier, de diácono. Uno no podría tener ministerio en la iglesia, de ser secretario o administrador, sin tener esta compasión por ellos, por los demás. Y ese respeto también por los demás, ¿no? Cuando llegué hoy aquí, había un grupo de gente trabajando fuerte aquí en el edificio. Y hay gente que trabaja y Jorge andaba ahí trabajando, mojándose, pensando en los que van a venir. Pensando en los que van a venir, ¿no? Tenemos que aprender a reír y a llorar con nuestros hermanos. Y decir, estoy sirviéndote a ti sin pretender nada, sin pretender que soy más que lo que tú eres. Así Pablo lo hizo y creo que es un buen ejemplo para nosotros. Así lo hizo Jesús también. Así lo hizo Jesús. Dice que también dice que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. Estamos haciendo una actividad en la ciudad y nos dividimos en grupos. Y de pronto, no sé por qué razón, alguien no quiso apoyar a un pastor. Cuando me di cuenta, la actividad se eliminó porque el pastor no soportó que no lo apoyaran. Y somos puestos a pruebas en nuestra vida. Cuando alguien nos critica, cuando alguien nos abandona, cuando alguien no nos quiere apoyar. Otro pastor en la otra sección, cuando se vio que estaba solo para hacer el trabajo, asumió todos los costos. Y rápidamente dijo, y le dijo a la iglesia, vamos a gastar tanto, una congregación pobre, pero asumió su rol sin importarle que no le apoyaran. Lo que Pablo está diciendo aquí, he tenido que seguir adelante aunque los judíos me están constantemente persiguiendo. A donde voy, llegan y hacen intrigas y me quieren poner al pueblo encima y me apedrean y todo, pero sigo adelante. Y eso es una gran lección para mí. Yo recuerdo cuando empecé a predicar en la iglesia, me invitaron a predicar cuando yo tenía 3 meses de convertido. Y ni entendía nada de nada. Me escogí 2 versículos del Antiguo Testamento y me puse en oración y ayuno. Y después prediqué. Y en nuestra iglesia llegaba bastante gente, pero me invitaron a predicar un martes y estaba lloviendo peor que hoy. Cuando empecé a predicar estaba mi novia, que hoy es mi esposa, ha sido fiel oyente mía. Una viejita que tocaba el piano, ¿verdad? Y la nieta que la traía. Y creo que otras 2 personas más. Y claro, yo prediqué como si hubiera una multitud allá. Hice llamado al arrepentimiento y todo, ¿verdad? Aunque eran puros cristianos allí. Una persona me dijo, cuando me invitaron a predicar, me dice, tenga cuidado, no vaya tan rápido. En lugar de animarme y decirme, oye muchacho, predica bien, yo te apoyo. Tenga cuidado, no vaya tan rápido. Y empecé a ver que hay gente en la iglesia que no siempre te apoya. Y que a veces nos critica. Y a veces se vuelven como enemigos de uno.
Y uno si quiere servir a Dios va a tener que superar eso. O en la casa hay que superar las palabras de los cuñados, de la suegra, de los hijos, la palabra, gente que le dice a la gente, ¿y usted qué va a hacer en la escuela? ¿Qué va a hacer en el instituto? ¿Qué va a hacer en la iglesia? Ya usted está muy viejo, ya usted no sirve. Y tenemos que superar intrigas, pensamientos de gente que se quiere oponer a veces sin saber ni por qué. Y Pablo tuvo que superar eso. Hay algunos que se quedan. Conocí a un hermano que tenía un llamado para predicar y era un buen predicador y estaba estudiando, pero el primer día que predicó, para que lo examinaran, el examinador le dijo, no, usted no sirve para predicar. Y se apagó y de ahí en adelante no lo pudimos encender más. Decíamos, ¿usted puede? No, no puedo, ya me dijeron que no sirvo. Y no superó la primera. Que Dios nos ayude a superar las dificultades de esta vida. No le eche las culpas a las dificultades, no le eche la culpa a lo que otros digan. Usted diga, bueno, entre más digan, yo tengo una razón más para superarme. Y para crecer, y para hacer la voluntad de Dios, y para cumplir lo que Dios me ha mandado. Y también dice Pablo, les he demostrado que quiero ser útil para ustedes. Quiero ser útil. Tú y yo somos útiles en el reino de Dios. La primera cosa que tiene que pasar en nosotros es que queramos ser útiles. En el mundo y según la carne, ninguna persona quiere ser usada. Yo no quiero que me usen a mí en ninguna cosa, ¿no? Pero cuando vengo al Señor le digo, Señor, por favor, úsame. Úsame. Úsame en lo que tú crees que yo soy útil. Úsame para ayudar al progreso del reino de Dios. Úsame, Señor. ¿No? La cosa más fea que le puede pasar a uno es que le digan que uno es inútil. ¿No? Yo me siento tan bien siendo útil. Siento bien cuando mi esposa me dice, bravo, ¿no? Porque fui a tirar la basura, ¿no? Bravo porque no tuviste miedo del frío, bravo. Bravo porque estás siendo útil en la casa, porque me ayudaste a hacer cosas sencillas. Me siento como un héroe. A través de las cosas útiles somos héroes. Somos héroes cuando servimos. Venimos aquí en la mañana y la hermana Angélica nos prepara un café. Damos gracias a Dios. Qué bueno que la hermana Angélica nos prepara un café. ¿No? Que usted sea útil en su casa, que usted sea útil en su familia, que usted sea útil en el reino de Dios. Es nuestro deseo también, que todos seamos útiles. Y también Pablo termina diciendo algo aquí muy importante. Dice, he predicado, no he negado predicarles. Dos cosas que Pablo no dejó de predicar nunca. Dice, he predicado el arrepentimiento. He predicado que se vuelvan a Dios. He llamado la atención de la gente y le he dicho, es necesario que vuelva su corazón a Dios y que dedique su vida para caminar con Dios. El arrepentimiento es una parte esencial de nuestra vida. Creo que comenzamos con eso y tenemos que seguir toda nuestra vida con esta actitud de nunca volver atrás. Y siempre acomodarnos a la voluntad de Dios. Señor, lo que pienso y lo que hablo tiene que ser dentro de la voluntad tuya. Esa corrección que tenemos nosotros durante toda nuestra vida que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Siempre, no tenemos que regresar a antes. Tenemos que vivir una vida de una persona que se ha convertido, que se ha transformado. Pablo siempre estaba hablando de eso. Cuando leemos las cartas de Pablo, siempre habla de una transformación, de un cambio, a través de ese arrepentimiento. No hay entrada al reino de Dios sin arrepentimiento.
No podemos comenzar de ninguna otra manera, sino dándole la espalda a nuestra vieja manera de vivir y empezar a vivir como Dios quiere. No hay vida en el reino de Dios trayendo las actitudes y los pensamientos y las acciones de la vida en el pecado. No hay. Nosotros tenemos que darle vuelta a esa página. No hay una mezcla de gente de Dios viviendo como si viviera en el reino de las tinieblas. Es necesario arrepentirse. Amén. Es necesario que nuestro mensaje lleve esa palabra. Y la otra cosa que Pablo no dejó de predicar es la fe en el Señor Jesús. La fe en el Señor Jesús. La fe nuestra está basada en lo que Cristo hizo. Este evangelio que predicamos es el evangelio de la gracia en la fe, o la fe en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este evangelio estamos predicando es que estamos aquí hoy porque Jesús murió por nosotros. Que tenemos vida porque Él nos dio vida. Que somos santos porque el Espíritu Santo ha venido a nosotros. Que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Y que no hay nada que nosotros tengamos que no lo hayamos recibido de Él. Que toda nuestra fe está puesta en Él. Nosotros confesamos que Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Salvador. Cuando confesamos que Él es el Señor, nuestro Padre Celestial recibe la gloria. Toda rodilla se tiene que doblar y reconocer que Jesús es el Señor. Y nosotros predicamos esta fe, no predicamos otra cosa. La única manera de ser salvos es teniendo fe en el Señor Jesucristo. Yo quiero seguir predicando esto hasta que me muera. Este es el único mensaje que puede salvar a los hombres. Que Dios nos ayude a hacerlo siempre. Siempre hago una listita de las cosas que aprendo. Y cuando digo que las aprendo, no es que mañana me preguntan y ya lo puedo decir de memoria, ¿no? Aprendo a que eso entre a mi vida y que eso vaya transformando mi vida. Esta palabra que hemos leído hoy es la palabra de Dios. Yo no la escogí porque estamos siguiendo el libro. Y más bien esa palabra me escogió a mí hoy para que yo hablara de ella. Y yo aprendo algo. Yo creo que es importante tener planes en nuestra vida, tener claros los propósitos y los objetivos. Pablo sabía para qué quería llegar a Jerusalén. Una pregunta que nos podemos hacer hoy. Yo sé para qué quiero ir y a dónde quiero ir. Mañana. ¿Para dónde voy y qué quiero hacer? Algunas veces tenemos que decir, yo ni sé para dónde voy, ni sé para qué. Pues lo que pase. Yo creo que vale la pena empezar a hacer planes en la voluntad de Dios y decirle, Señor, esto es lo que yo quiero. Estoy apurado porque quiero llegar a eso que es el objetivo de mi vida. Quiero llegar. La otra cosa, tengo que aprender a dar cuenta de nuestra vida, a dar cuenta de mi vida. Señor, dame personas a quien yo le dé cuentas. Yo creo que la razón por que Dios nos da un cónyuge, una esposa, un esposo, es para que aprendamos el ejercicio de dar cuentas. ¿No? Y a veces tenemos un gran problema con eso. ¿No? A veces el gran misterio es cuánto gana. El otro gran misterio es cuánto gasta. Porque ni uno da cuenta de lo que gana, ni el otro da cuenta de lo que gasta. Y a veces mantenemos secretos ahí para nuestra conveniencia. Y no tenemos amigos con quien podemos abrirnos. Hace poco hablaba con alguien que me decía desesperadamente, un hombre ya grande, me decía, no tengo a nadie con quien abrirme. Y estoy llevando cosas en mi corazón, mis
secretos por años y años que me agobian, que me aplastan y que no me dejan ser la clase de cristiano que yo quiero ser. Necesitamos darle cuentas. ¿Qué hice con mi dinero? ¿Qué hago con mi comida? ¿Qué hago en mis tiempos libres? ¿Qué hago cuando veo la computadora a altas horas de la noche? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Darle cuenta. Si alguien me pregunta, ¿qué estás haciendo? Decir, no, estoy bien, mira, estoy hablando tal cosa, estoy estudiando. Que a veces tenemos áreas donde no le damos cuenta a nadie. Y esas son áreas muy peligrosas para las personas jóvenes o viejos, hombres o mujeres. Tenemos necesidad de gente a quien darle cuentas. También tenemos que buscar personas, acompañarnos en nuestra vida de personas que nos ayuden a eso. No necesitamos gente que nos diga siempre, oh, está bien, como tú quieras, no, está bien. No, personas que nos pregunten, que nos ayuden. ¿No? En mi familia tengo muchos familiares que tienen una mirada así, yo no sé si yo la tengo, pero una mirada así como penetrante, que a uno hasta que le da miedo, ¿no? Tengo hermanos y eso, que de pronto me dice, ¿cómo está? Y yo digo, wow, como que me está examinando hasta el alma, ¿no? Y a veces no queremos esas personas son buenas para nosotros, que nos ayudan a dar cuenta. La otra cosa es que aprendamos a aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos. Voy a ir el jueves a la reunión, al culto. Señor, yo espero que lo más hermoso, lo más bello ocurra con mi vida. Yo quiero abrirme para que tú hagas todo lo que quieras hacer conmigo. Yo quiero, hermanos, a mí me gusta mucho saludar a la gente. Y yo creo que ustedes saben, ¿no? Y yo tengo una necesidad de saludar a la gente. Yo vengo aquí, voy a mi iglesia, donde vaya, y digo, Señor, yo quiero saludar a todos. Y no es que soy bueno ni nada, es que eso me ayuda a mí. Y yo quiero aprovechar, porque qué tremendo sería, oh, estuvimos ahí y algo pasó y no pude saludarlos. Señor, aprovechar. Vamos a tener una reunión familiar, vamos a aprovechar al máximo eso. Si estoy enojado con alguien, voy a terminar aquel enojo. Si tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón. Lo que voy a hacer, tengo que aprovechar al máximo las oportunidades que Dios nos da. Digamos que cada cosa sería un Pentecostés para nosotros, del cual queremos sacar el máximo fruto, el máximo provecho. No deje pasar los días como si no fueran importantes. Cada día es importante. La otra cosa que aprendo es que es bueno que vivamos una vida de tal manera que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Porque un día vamos a tener que decirles, ustedes saben, o la gente nos va a decir, nosotros sabemos cómo usted ha vivido. Y la otra cosa, que sirvamos de buen corazón con un deseo de ser útiles. De ser útiles. Cuando era muchacho y empecé a predicar, mucho tiempo yo me preocupaba de que mi mensaje fuera un buen mensaje. Hoy le digo al Señor, Señor, no importa mi mensaje, no importo yo. Lo que me importa es que sea útil para alguien. Y a veces me he dado cuenta que mis buenos mensajes parece que no fueron útiles para nadie. A veces cuando tengo vergüenza digo, ay Señor, qué mal lo hice. Hay gente que me dice, hermano Gerardo, qué mensaje más grande predicó usted. Yo, wow, solo Dios, porque el deseo es que sea útil para usted. El deseo no es que yo gane nada, no, o que me digan qué buen mensaje. El deseo es que sea útil. ¿No? Como la persona que cocina y hace una comida bien rica y cuando la gente viene y dice, qué rico, y ella es la persona que cocina y dice, qué satisfecho me siento, satisfecha de que la gente le gustó lo que yo le hice. Ser útiles. Amén. Y la otra cosa, Señor, ayúdame a seguir predicando siempre este mensaje. Y si usted no es pastor ni predicador, que usted diga, Señor, ayúdame a llevar esta palabra
desde mi posición, ayúdame a llevar esta palabra a mis amigos, a mis vecinos, porque lo único que puede hacerlos felices a ellos es hablar de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento de los pecados. Ayúdame a llevar este mensaje con mis acciones y con mis palabras. Yo quisiera orar en esta noche, que Dios nos haga personas que por lo menos en nuestra actitud nos parecemos a Pablo. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a esos puntos en la vida donde si tenemos que dar cuenta, estemos listos? Aquí estoy. Estamos listos. Me dijeron a mí que yo tenía que estar listo para dos cosas cuando empecé a predicar. Debía estar listo para predicar y para morir por Cristo. ¿Está listo? Hoy me toca morir, estoy listo. A veces nosotros lloramos mucho cuando nos dicen que nos vamos a morir, ¿no? Eso es algo que decimos siempre, algo muy paradójico, ¿no? Que todos queremos ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Estamos listos, Señor. Y que estemos listos también para recibir el escrutinio de la gente. Aquí estoy. Ustedes saben cómo he vivido. Si tenemos una larga lista de cosas, Señor, por favor, perdóname. Y si tenemos cosas que arreglar con otros, por favor, perdónenme. Para estar listos. Oremos para que no importa cuáles sean las circunstancias de nuestra vida, nosotros podamos ser un ejemplo de personas que creemos en Dios. En todo tiempo. En todo tiempo, en toda circunstancia. Nunca le eche la culpa a nadie. Dígale al Señor, ayúdame a tener las fuerzas de hacer lo que tengo que hacer. Y Él le va a dar esa fuerza. Amén. Oramos. Si usted necesita a Jesús como su Salvador, todas las veces que nos reunimos es un buen tiempo para empezar esta historia. Y decirle al Señor, perdóname. Perdóname por haber vivido sin ti, pero ahora quiero vivir contigo. Ayúdame. Sea el Señor de mi vida. Si usted ha vivido dejándose llevar por otras circunstancias, dígale, Señor, fortaléceme para vivir de acuerdo a tu voluntad. Dame fuerzas como Pablo.